Nos preguntamos cuáles son los territorios de las luchas sociales, de maricas, machorras y trabas, de las feministas, de indigenismos e indianismos, de personas que viven con VIH, de activismos LGBTIQ+. Queremos cartografiar esos territorios y transitar esas luchas a partir de espacios simbólicos en la ciudad y de sus márgenes. Y también encontrarnos para hablar con las personas que movilizan y le dan cuerpo a esas luchas. Parla Sibhanyani, nos hablaremos. Ya. ¿Cómo es, Alexis? Buenas. Hola, Ivana, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este quinto programa, a esta quinta acción callejera, recorrido callejera de Parla Sibhanyani. Nos encontramos en este quinto programa con Ivana Molina y Alexis Argüello. Yo soy Ivana Molina, soy investigadora, vivo en El Alto y este último tiempo soy parte del colectivo El Alto Aesthetics. El Alto Aesthetics somos 17 personas que vienen de diferentes carreras, de trabajos, de diferentes prácticas en la cultura, y nosotros somos un colectivo que tiene su sede en El Alto, en la Altusa, a unas cuadras de esta terminal, que está dedicándose estos últimos años al análisis económico y social de las estéticas en la región andina, de las estéticas salteñas. Soy Alexis Argüello Sandoval, dirijo la librería editorial Sobras Selectas, el concurso no municipal de literatura. Bueno, no sé si pueden decir igual que he estado presente en algunas ferias internacionales del libro de otros países, he dado algunos títulos. Y luego por otro lado, digamos, pertenezco a colectivos como Cerco El Alto, que es precisamente este centro de investigación sobre la ciudad del Alto. Luego el Archivo Comunitario del Alto, igual, con quienes estamos digitalizando diferentes documentos, ¿no? Audiovisuales, visuales, solo auditivos, escritos, etcétera, ¿no? Orales, ¿no? Y luego finalmente con Ivana, igual con el Alto Aesthetics. Nos encontramos, Alexis, en la terminal interprovincial de la ciudad del Alto. Es una terminal bastante concurrida, es una terminal, bueno, de aquí parten a muchas provincias, ¿no? Comunidades del altiplano andino. ¿Por qué es importante este espacio, ¿no? Simbólicamente, territorialmente, para el colectivo, la colectiva El Alto Aesthetics? Bueno, es uno de los puntos de encuentro que solemos llegar a tener, sobre todo con el proyecto igual que ha llegado a ver respecto a lo que es la siembra y cosecha de papa, que ya va en una segunda versión. Y bueno, la intención, por ejemplo, con esto es de que nosotros como colectivo estemos justamente en las poblaciones de nuestros padres, ¿no? De nuestras madres. Y bueno, por eso, y luego algún rato hemos terminado haciendo igual otros viajes de forma, a veces, o sea, así sin llegar a pensar, digamos, como un proyecto en específico, sino para por un lado recrearnos o por el otro lado ver cosas, ¿no? Porque igual estuvimos en Puerto Acosta, igual también tomamos de acá, en su momento igual, justamente, no sé, pues algún minibús que nos ha llevado, bueno, aquella vez fue un bus. Y bueno, y eso, ¿no? Y además, obviamente, en este espacio se terminan juntando precisamente gente que sí podemos notar o no,
que pertenece, digamos, a los pueblos de orígenes, ¿no? De nuestros padres, de nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dinámica es bastante interesante. Incluso, por ejemplo, apareció, digamos, hay acá unos pasos, digamos, una empresa de transportes que te transporta a Sao Paulo, Brasil, digamos, ¿no? Entonces ya solamente una terminal interprovincial, ¿o qué es, digamos, ¿no? O es una provincial internacional también, ¿no? Y seguro van a aparecer otras más, porque es ese tema de la relación, ¿no? El alteño es multilocal, y, bueno, está un día en la ciudad del Alto, está otro en La Paz, está otro en Quillacollo, digamos, si hay cosas ahí, está en Santa Cruz y también puede estar en Sao Paulo, puede estar en China, etcétera, ¿no? Y es ese ir, volver con todas estas experiencias que se van viendo, viviendo y asimilando en todo este tiempo posterior que se viene, ¿no? Después de efectuado el viaje. ¿De dónde viene el Alto Aesthetics? Tal vez, ¿no? Tal vez se preguntarán. Primero, el Alto no es una ciudad colonial como es el caso de varias capitales en América Latina. Es una ciudad que se ha terminado de constituir estos últimos años y creo que nuestro sentido en el colectivo también está hecho de estos tránsitos, de estos ir y venir que tiene nuestra familia, que hemos tenido también nosotros desde guaguas y tal vez que seguimos teniendo algunos que quieren todavía cumplir funciones en su comunidad. Entonces claro, el Alto Aesthetics viene desde Berenguela, Ancoraimes, Puerto Acosta, Pachani Grande, Yayagua, Pucarani, Eucaliptus, Chuma, Achacachi, Santiago de Ocola, Llofiata Grande, Yaco, Pulacayo, Píllaro. Bueno, y nosotros somos el Alto Aesthetics. Acá estamos justamente dos de los integrantes, pero como indicaba Ivana anteriormente, somos 17, ¿no? Y hay un punto igual importantísimo en lo que decía hace rato Ivana, o sea, el Alto no termina siendo una ciudad con características coloniales, porque la cantidad de años que tiene, por ejemplo, son 40 años de vida. Es una ciudad sin un centro histórico con el damero y demás, la iglesia, la plaza principal, ¿no? Y en ese sentido igual, o sea, la importancia que llega a tener, por ejemplo, una terminal interprovincial y además una terminal metropolitana, ¿no? O sea, hace rato hablábamos del tema de cómo hay este tipo de movilizaciones. Y es eso, ¿no? O sea, cosas que, por ejemplo, a las cuales La Paz, por todos los años y además por estar tan hacinada, ha tenido que, por así llegar a decir, a renunciar, ¿no? Y en cambio aquí, como todo está todavía por hacerse, se están haciendo más obviamente por reclamo y exigencia justamente de los habitantes que por precisamente voluntad política de quienes están administrando la alcaldía y otros espacios. Ivana, justamente habitando este espacio, ¿no? Me provoca pensar en la migración. Acaban de nombrar todas las comunidades, los pueblos, las provincias de cada uno de los integrantes y las integrantes del Alto Aesthetics, ¿no? Hay una suerte de memoria también que se actualiza en la urbanidad, ¿no? ¿Cómo hacen ese trabajo, ese diálogo intercultural? Sin idealizar también lo aymara, ¿no? O lo alteño, ¿no? Porque también vivimos en un contexto donde se idealiza mucho el cholet, ¿no? Se idealiza mucho a los jamiris aymaras, ¿no? Se idealiza mucho políticamente esta ciudad también, que es bastante compleja, ¿no? ¿Cómo se hace ese diálogo intercultural desde el Alto Aesthetics? Bueno, el Alto tiene relevancia desde el 2003, ¿no? Cuando lo hemos echado al Goni, el Alto lo ha echado al Goni. Y desde ese momento se ha hecho un boom de investigación, o sea, ha sido un centro que todos los investigadores querían llegar y entender cómo esta ciudad ha concentrado los esfuerzos de un país para echar a un presidente gringo de un país principalmente indígena. Sin embargo, creo que para que el colectivo exista ha sido fundamental lo que ha pasado, o explica más bien lo que ha pasado el año 2019, ¿no? Con la represión a Sencata. Creo que si nosotros no terminamos de idealizar el Alto, es porque hemos vivido ese tránsito desde el 2003 hasta el 2019 y el colectivo, el Alto Aesthetics, ha surgido en el 2022, pero creo que surge también desde ese espacio en el que, tras haber echado a un presidente gringo de Bolivia, el 2019 no se termina, el Estado, el gobierno, no termina de asimilar que la población que radica en el Alto también es ciudadana boliviana y que puede todavía el Estado, el gobierno y facciones racistas de nuestra sociedad
construir discursos discriminadores y racistas que han sido, creo, la base para después meter los tanques hasta Sencata, matar gente y decir encima que era gente marginal, que era gente que no tenía una ciudadanía boliviana. Y creo que ese punto es bien importante, porque eso es algo que de forma imposible no hubiese pasado en la ciudad de La Paz. Pero el Alto es todavía, siendo una ciudad ya consolidada tras estos 40 años, es también esta periferia. Es una ciudad que no tiene un límite, es una ciudad que está creciendo. Es una ciudad que, como estamos ahorita en la terminal, podemos ver, la gente no viene, no está establecida aquí desde hace, no sé, hace 50 años, sino que tiene una doble residencia, tienen una casa aquí, pero también tienen sus comunidades o sus pueblos donde se dedican a la agricultura o a otras actividades económicas. Entonces, creo que el Alto más bien, o esta ciudad, este lugar, nos convoca de manera que nuestro colectivo asume, no somos el centro, no queremos ser el centro, porque ese centro se manifiesta ya en muchas ciudades capitales de América Latina como un centro que se ha intentado blanquear, que se ha intentado occidentalizar y ha intentado occidentalizar además a toda la población, ¿no?, de una forma homogénea. Y el colectivo, creo que leyendo a nuestra ciudad, lee la riqueza que hay en este ir y venir, en este no tener una identidad fija y monolítica como somos desde hace 100 años apoyados en los incas. Yo creo que nosotros no somos un lugar fijo, sino somos todo este movimiento, el nuestro, el de nuestras familias y también el que se está proyectando, porque es como dicen, ¿no? Esta terminal se mete adentro de La Paz, va a sus venas profundas, pero la población que migra, que se mueve en La Paz, en el Alto, se conecta no solo con las provincias, se mueve hasta Chile, se mueve hasta Perú, se mueve hasta Brasil y hace una red enorme en la que en este andar, ir y venir, creo que se configura una cultura que tiene su raíz en un punto. No dejamos de pisar este lugar, no dejamos de ser de los Andes, de tener nuestras familias aymaras y quechuas, pero también tenemos presencia en grandes metrópolis, con tecnología y con una visión de llegar todavía mucho más lejos, de no retornar a un Tiwanaku arqueológico. Parece importante, ¿no?, lo que plantea Ivana, ¿no?, respecto de estas resignificaciones o actualizaciones, vamos a decir, ¿no?, de esos tránsitos, de la migración, ¿no?, campo-ciudad, qué es finalmente lo aymara, ¿no?, qué es lo andino también. Hay una resignificación permanente. Frente a eso, Alexis, para ir cerrando un poquito esta primera parte, ¿cómo está entendiendo el Alto Aesthetics lo colonial, ¿no? Claramente mencionabas hace rato, ¿no?, que el Alto no es la típica ciudad como el resto de Bolivia, ¿no?, con una plaza principal, una iglesia católica, ¿no?, la prefectura, la alcaldía, etcétera, ¿no? Esa estructura que claramente es colonial, ¿no? El Alto no tiene esa estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa complejidad colonial a partir del trabajo, o cómo están trabajando justamente ello, ¿no? Ya. Primero voy a hablar a título personal, o sea, que es una cosa que siempre repito, ¿no? El Alto se ha quedado con todo aquello que no quiere quedarse La Paz. Y además en ese otro sentido igual se termina trabajando a sí misma, ¿no? Partiendo de esta especie de desamparos y demás. Luego, hablando ya de forma como de colectivo, lo interesante es de que, por ejemplo, cada cierto tiempo tenemos este tipo de expresiones, digamos, ¿no? Por ejemplo, algún rato hemos llegado a tener nuestra especie de mal intento de terapia, de llegar a hablar de momentos en los cuales hemos sentido esta especie de discriminación y cosas así, ¿no? En qué momentos constitutivos y en qué momento, por ejemplo, uno mismo termina comunicándose como alteño, ¿no? Eso, por ejemplo, ha terminado siendo una cosa interesante y linda. Y además, o sea, por ejemplo, lo dicho por Iván igual tiene que ver con conversaciones que han llevado a ver precisamente dentro del colectivo, ¿no?
pero más allá en hechos precisos, por ejemplo, el Alto Aesthetics nace desde el tema de lo que es lo festivo, ¿no? Esta especie de intentar celebrar precisamente esto, por ejemplo, porque vieron estos eventos que fueron cholonización, collanización y alteñización, que eran fiestas en las cuales se terminamos presentando un producto que era un fanzine, habían actividades igual en algunos, en otros casos, como presentaciones desde intentos posteriores, igual presentaciones de libros, algunas escenificaciones, no sé, etcétera, ¿no? Y talleres, además. Entonces, partimos, creo, en este sentido de ver este tipo de características que son diferentes, que se apuntan, digamos, a esto de lo que es el tema de descolonizar, precisamente desde el preguntarnos, ¿no? Todo este tipo de cosas, es disfrutarlo igual. O sea, por ejemplo, el hablar de lo cholo o la chola, digamos, ¿no? Que eso es diferente, se tiene en diferentes países. Una cosa que lo veía en Perú, otra en Ecuador y otra acá, precisamente acá en Bolivia, ¿no? En México. En algunos terminan siendo más discriminatorios o incluso paternalistas, no sé, etcétera, ¿no? Cuando en cambio acá tenemos una figura fuerte en la cultura justamente lo intercultural, aymara, quechua, justamente dentro de Bolivia, ¿no? Entonces, pues hay esa especie de fuerza. Entonces, nosotros apuntamos desde el inicio con el primer evento a celebrar este tipo de cosas, ¿no? O sea, venimos, sí, o sea, no nos interesa a nosotros autodenominarnos como mestizos o que nos terminen denominando en ese sentido, porque es ya se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Respecto a cómo en realidad termina siendo una categorización en la cual te termina queriendo incluir forzadamente otro. O sea, es básicamente como taquearte, digamos, ¿no? Cuando en realidad las problemáticas que llegas a tener son diferentes, ¿no? Una cosa es cuando uno en cierta medida va a querer tomar, digamos, estos espacios en los cuales hay gente la cual goza diferentes privilegios, y además por el otro lado viene de castas, digamos, ¿no? Precisamente familiares y demás, de las cuales pueden decir tranquilamente en ese sentido, tal vez como riéndose, jojojo, soy mestizo, ¿no? Pero la diferencia es pues justamente en nuestro caso que venimos de otro tipo de cosas, hay heridas que se están sanando y demás, y parece en ese sentido, como decía, hemos partido en ese sentido de lo festivo, y luego posteriormente en el tema de varias cosas, ¿no? De las cuales vamos a hablar más adelante, pero son, por ejemplo, el puesto que tuvimos en la feria del 6 de julio, participación en eventos internacionales a los cuales igual nos han invitado, la elaboración, como decía, de materiales, igual gráficos impresos, la elaboración de memorias, recientemente estamos comenzando igual con un club de lectura. Entonces son varias dinámicas en las cuales precisamente estamos tratando de llegar a discutir todo esto. Lo que sí, Ivana, básicamente se puede terminar incluso sintetizando esto de que esta maleabilidad que creemos que tenemos como alteños, la estamos justamente tratando de abordar desde diferentes espacios. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, por un lado es el registro, por el otro lado es la exposición de ese registro, pero también la creación, digamos, ¿no? Y aportes dentro de lo que son las estéticas contemporáneas que vemos en el Alto, y eso se ven todas las 8 bellas artes, si se quiere, ¿no? Y cada uno, lo interesante es como somos un equipo multidisciplinario, y más incluso, ¿no? A ratos terminamos siendo que somos un grupo de amigos, más que llegar a entendernos como algo así muy monolítico, cerrado, no, sino que termina influyendo muchas cosas, algún rato incluso llegar a sentarnos y cuestionarnos de forma privada, actuarios y demás, para que nos fortalezcamos y demás. Entonces es en ese sentido que creo de que estamos abordando todo esto desde esta mirada. Y yo, por ejemplo, ahí de forma personal agradezco mucho porque a ratos creo de que, por ejemplo, quienes están metidos dentro del tema de lo que es la producción de libros, ya sea desde escribirlos, publicarlos, etcétera, lo malo que termina ocurriendo es pues de que la gran mayoría se termina cerrando de esta especie de círculos que se vuelven endogámicos y además incluso repetitivos, ¿no? En cambio, cuando te abres, digamos, en estos sentidos con equipos que también son multidisciplinares, con amigos, igual gente a la que quieres y demás, y con la que se van cuidando esos quereres, además, termina siendo, yo creo, fantástico porque te abre miradas a muchas cosas más que puedes hacer tanto personalmente como colectivamente. Aquí vemos unos modelos. Alexis tiene sus ojotas medias. ¿Y hay maricas, machorras y trabas? Sí, hay personas que no se identifican con ningún género, que son ellos. Sí, pero no tenemos maricas ni trabas. Va a aparecer, alguien va a aparecer. Nosotras en algún momento nos preguntamos igual no. Si en el indianismo hay maricas, ¿no? Si hay machorras y trabas, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? Que nazca desde ahí, desde adentro del indianismo,
Sí. salgan unas maricas, machorras, trabas, ¿no? Porque también, bueno, yo he estado en algunos talleres con Hitch, etcétera, ¿no? Hablando de indianismo. Y claro, hay estas ideas, digamos, del género binario, la heterosexualidad obligatoria. No son discusiones que están, creo, en el indianismo ortodoxo, ¿no? Pues, están aperturando esas discusiones las changas, ¿no? Estas compañeras jóvenes de Hicha. Y eso me parece valioso. Y por eso pienso que también en el Alto Aesthetics sería genial que aparezca, ¿no? Alguien ahí adentro, ¿no? Problematice también sexo, género, ¿no? Yo creo que estamos en tránsito de hacer más una problematización más política de la sexualidad, de nuestra sexualidad. Y eso todavía está definiéndose el proyecto, pero ha salido de las compañeras respecto de la estética que tienen que asumir las mujeres en determinados espacios y cómo esta estética también se pone tal vez ahí al paso para las violencias machistas y que si bien durante mucho tiempo no sé, durante un sector, ¿no? Sí se decía que, no sé, las mujeres indias, las mujeres aymar, las mujeres quechuas no son lo bonito, no son el estereotipo de mujer bella, porque tampoco ocupan los espacios como, por ejemplo, normados, como, no sé, las selecciones de Miss Universo. Sí su sexualidad es violentada. Sí. Entonces, el grupo de chicas sí quiere está definiendo un proyecto para hablar de eso. Cuidado, Roberta. Si hay, por ejemplo, la elección de la cholita paseña abajo, es como el espacio para, no sé, como diluir todo lo que podía cuestionar esa figura, como inclusiones que diluyen su potencial. Pero no tenemos hermanas trabas todavía. Yeah. En el Alto, por ejemplo, hay harto de... A mí me gusta mucho este año hemos registrado la marcha LGBT del Alto. Y hay hartas compañeras transformistas que se travisten de cholas, ¿no? Que no hay mucho en La Paz, no hay casi nada en La Paz, ¿no? Y hay hartas compañeras trans que se visten de cholas, ¿no? Bailan en fraternidades, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que acá en el Alto, en la marcha LGBT, hablando de mi gremio, digamos, de nuestro gremio, hay una resignificación pues del 28J, ¿no? Siento justamente está como más situado eso en estas estéticas, ¿no? La chola paseña justamente. Alexis, en este segundo escenario, en este segundo espacio, nos encontramos en la Altusa, ¿no? ¿Por qué es importante la Altusa? ¿Qué es la Altusa y por qué es importante como territorio, como espacio del quehacer cultural del Alto Aesthetics? Bueno, la Altusa es un colectivo de colectivos, la misma disposición, digamos, ¿no? La construcción igual tal vez para algunos les haga entender por qué se llama Altusa. Porque básicamente son construcciones en las cuales justamente los primeros, quizá primera, segunda generación de migrantes, lo que fue el siglo XX, construyeron primero un espacio justamente abajo, proyectando que puedan tener un piso más arriba, ¿no? Abajo era adobe,
y arriba ladrillo, ¿no? Entonces, esa es una caracterización y es un rescate que termina siendo, por ejemplo, en ese sentido de denominativo Guido Alejo, ¿no? Que es un arquitecto igual antropólogo y bueno, también analista igual en temas de política, ¿no? Alteño. Y bueno, o sea, como decía, es un colectivo de colectivos. Esta prácticamente era una casa que estaba inhabitable, o sea, no habían servicios como electricidad. Tema igual, bueno, había agua, pero básicamente una pileta, hemos tenido haciendo las conexiones. Y realmente ahí sí es de agradecer, tanto por un lado por los 4 colectivos que estamos acá, que son justamente, por un lado, la colectividad de Atahuayapu, que son hermanos, los cuales terminan trabajando el tema de lo que es el teatro, formación al respecto, incluso están comenzando igual con música, ¿no? Con su proyecto Ispaya. Entonces es interesante en ese sentido. Luego está la Chola Contenta, que es quien está justamente en nuestras espaldas, el laboratorio de cocina, que justamente 2 compañeras, Carla y Anaí, lo terminan dirigiendo, y bueno, se han sumado igual otras compañeras igual en su momento, ¿no? Recientemente. Y bueno, o sea, acá tratan de trabajar el tema de comida consciente, comida sin carne, y bueno, organizando diferentes eventos, talleres y demás cosas igual, ¿no? Por otro lado está Obras Selectas con la librería editorial, biblioteca, justamente que terminé dirigiendo, con la sucursal acá en el Alto. Y finalmente, bueno, el Alto Aesthetics igual con el tema ¿no? Si bien justamente no termina entrando de forma directa, pero terminamos ocupando este espacio de forma posterior, gracias igual justamente a conversar igual entre colectivos, igual extrañamente de todos los colectivos hay por lo menos un miembro que está en el Alto Aesthetics de los que he indicado, ¿no? Entonces eso ha permitido igual, por ejemplo, que podamos organizar eventos algún rato acá, y talleres, etcétera, ¿no? Entonces en cierta medida nos han permitido igual como colectivo habitar igual el espacio, ¿no? Entonces, pues es eso, por eso termina siendo muy importante, además porque está pues geográficamente muy bien localizada, está a 1,5 cuadras de la carrera de Derecho de la UPEA, y eso es pues magnífico, o sea, en el sentido de tener igual la posibilidad de relaciones igual con la universidad, por ejemplo, con una de estas últimas actividades que estamos realizando, que es el club de lectura justamente, ¿no? Que se está leyendo, por ejemplo, Revolución India de Fausto Reinaga. Y bueno, eso igual ha permitido un acercamiento igual con la UPEA, ¿no? Estudian sobre todo la carrera de Sociología, los cuales varios han estado igual acá, algunos otros igual alteños que están en la UNSA. Entonces, es esta relación, ampliar incluso, porque creo de que lo que quizá, sobre todo siempre nos ha interesado a nosotros es llegar a conocer a más salteños, no precisamente tal vez para tenernos como aliados o como en este sentido gente a la que respetamos, a la cual se puede acudir en algún sentido, en algún momento, y por el otro lado para dejar, digamos, un poco o sea, de cerrarnos, igual, si bien como decimos, somos 17 personas en el Alto Aesthetics, pero igual estamos abiertos a incorporar más adelante igual más integrantes y todo esto. Para eso igual hacemos una especie de casting, por así decirlo, identificando, viendo potencialidades y demás, ¿no? En gente desde diferentes disciplinas igual formativas que tengan u oficios, ¿no? Entonces sí, por eso es muy importante para nosotros, como decía, o sea, ha sido el trabajo, como decía, de estos colectivos, la colectividad Atahuayapu, Obras Selectas, Gachola Contenta, algunos integrantes igual del Alto Aesthetics, para hacer de que este lugar tenga, por ejemplo, conexión eléctrica, se llegue a hacer el galpón teatro, tengamos el tema de baños, porque incluso no habían baños, se lleguen justamente igual a habilitar igual los espacios para el tema igual de la cocina, que anteriormente igual, o sea, era el tema ese, ¿no? Estaba prácticamente incluso sin pared de un lado, ¿no? Entonces se ha hecho un trabajo, hemos aprendido incluso de albañilería igual entre los colectivos y es interesante. Y lo bueno es de que ya llevamos justamente, ¿no? Poco más de 2 años con el espacio justamente acá y bueno, pues tomamos este alquiler que lo dividimos justamente entre todos y bueno, veremos por cuánto tiempo más igual estamos. Lo interesante es de que hemos podido convivir entre entre todos estos colectivos al punto de que de momento no hay, digamos, atrasos en el tema de los fondos que hay que terminar recaudando y demás, porque es todo más autogestionado, ¿no? O sea, cada quien desde las actividades que termina realizando y demás, permite igual llegar a conseguir tanto el tema de pago de servicios como del alquiler. Ahora decías algo importante, ¿no? O sea, esta importancia territorial, ¿no? De situarse en la localidad misma de la ciudad del Alto, ¿no?
pero también, ¿no? O sea, y trabajando esto de las imágenes, ¿no? De las estéticas salteñas, este espacio comunitario claramente no es un cholet, ¿no? O sea, es una casa hecha de barro y paja, ¿no? Entonces, ¿qué otra memoria, qué narrativas hay alrededor de esta altuza, ¿no? Que está hecho de barro y de paja. Claro, como indicaba es eso, ¿no? La primera planta es esto. Además, por el otro lado, generalmente era la parte con intentos comerciales, que es básicamente un proto cholet, ¿no? Lo proto de lo proto. Entonces, porque en realidad una tienda, a veces la pensión, el restaurante familiar, digamos, ¿no? Que es una fondita, alguna tienda igual de barrio, no sé, algún abarrotes o por el otro lado ferretería, según, ¿no? Trataban justamente de identificarse en ese sentido el tema de lo comercial. Y como se indicaba, el tema es luego la proyección, ¿no? Porque algún rato inicialmente tal vez podían estar uno deshabitados y el otro tenía función comercial, ¿no? Pero luego ya es eso, la parte habitacional pasa justamente arriba posteriormente, y el patio que generalmente en sus principios era utilizado para el tema de lo que son tanto la crianza, digamos, de animales, justamente para el consumo, y por el otro lado también el tema de una pequeña chacra, digamos, sembrar igual diferentes papas, sobre todo haba, ¿no? Cosas que terminas dando en el altiplano quinoa. Entonces es eso, ¿no? Y bueno, por eso como indicaba, o sea, era básicamente un espacio que en su momento seguro terminó teniendo este tipo de características, pero luego se terminó abandonando, ¿no? Los dueños, justamente que son una familia de hermanos, nos terminan indicando en su momento de que pues eso, ¿no? O sea, de que algún rato estaba un familiar, pero bueno, cuando se fue terminó arrancando incluso las conexiones, por eso como dije, o sea, hicimos todo en el sentido de trabajo de forma colectiva. Y lo interesante es eso, incluso hubo AINIS, gente que no pertenece, digamos, a los colectivos, pertenece a otros espacios de forma individual, los salteños, incluso gente de La Paz, que vino igual, ¿no? A colaborar en su momento. Y es eso, pasamos por, como decía, de un espacio que era básicamente todo maleza, o sea, en el sentido de lo que es la vegetación, sin servicios, a lo que tenemos actualmente, que es un espacio habitable, que termina generando igual, no sé, pues, con el cual tenemos bastante cariño, porque en realidad es como una especie de hogar igual, ¿no? En cierta medida al cual terminamos acudiendo los diferentes colectivos, ¿no? Y en ese sentido, como decía, el Alto Aesthetics, sí o sí, porque lo hemos terminado convirtiendo incluso, como decía, gracias a que algunos miembros pertenecen a los otros colectivos, en nuestra especie de centro de operaciones, digamos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, es una cosa que se agradece, ¿no? Más bien porque no hay, digamos, en el sentido de miramientos y demás por los otros colectivos que en realidad son los que terminan entregando siempre todo el tema lo que es los recursos que requiere para que podamos mantener esto mes tras mes, ¿no? Ahora, esta práctica comunitaria, ¿no? Me hablas de los AINIS, de la autogestión, ¿no? ¿Cómo se está sosteniendo, ¿no? Porque también, claro, cada colectiva, ¿no? Cada grupo, ¿no? Cada especialidad artística trabaja en lo suyo, pero también trabajan así comunitariamente, colectivamente. Y también trayendo en una entrevista tú dices, ¿no? El Alto se construye desde la cultura, dices, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye, ¿no? Comunitariamente, en este caso, lo cultural desde el Alto y el Alto desde la cultura, viceversa, ¿no? Bueno, por ejemplo, desde la Altuza hay una dinámica interesante, ¿no? Si bien los espacios, por ejemplo, ahorita ven, ¿no? El Teatro de Alpón está cerrado y eso, pues lo que sucede hay algún momento en el cual se requiere el espacio y pues, digamos, una coordinación, ¿no? Ya sea, digamos, de entregar un monto simbólico entre quienes terminamos habitando igual los espacios para que permita igual pagar, en este caso, los servicios. Entonces hay, por un lado, esta especie de individualidad de cada proyecto cultural, pero también por el otro lado, cuando hay eventos como la Ruta del Libro, la Noche de Museos, este evento igual que se viene justamente, que está liderado igual por la Chola Contenta, igual que tiene que ver con soberanía alimentaria, que se viene en nada. Entonces, son cosas en las cuales ya terminamos trabajando ahí de forma colectiva, ¿no? Hay determinado tipo de acciones, cada quien se termina haciendo en cierta medida algún tipo de actividad, sugerencia y demás, ¿no? Y bueno, en el Alto Aesthetics, igual con los eventos festivos que hemos llegado a tener, igual ha sido eso, ¿no? Cada quien cumpliendo, digamos, un rol dentro de, o sea, desde, no sé, pues estar como DJs hasta atender al público, ver el control del tema de puerta, entrada, etcétera, ¿no? Entonces, hay este tipo de cosas. O sea, por un lado, como indicaba, el tema de los proyectos individuales que terminan realizando cada cual de cosas. Por ejemplo, Tahuayapu, la colectividad, cada cierto tiempo hace talleres, igual está trabajando con colegios igual de alrededor para dar temas formativos, ¿no? En temas de teatro.
Sobras selectas, digamos, se tiene un club igual, también de lectura, o por algún lado con el tema de la ruta del libro, igual, ¿no? O sea, mostrando, o igual en determinado tipo de momentos para investigadores con una biblioteca especializada, igual con el tema de lo que es la Ciudad del Alto, ¿no? Más de 400 títulos. Nacho el Contento, igual, como indicaba, ¿no? Hay días justamente en los cuales una vez a la semana terminan ofreciendo el menú, digamos, ¿no? Abierto igual, pero hay momentos en los cuales cohesionamos, ¿no? Como fue en su momento tanto para hacer habitable el espacio, como posteriormente con el tema de actividades, ¿no? Entonces es como esta especie de respetar, digamos, la individualidad por un lado de los proyectos y por el otro lado colaborarnos cuando definitivamente es necesario y tenemos que estar justamente o coincidimos, digamos, dentro de lo que se quiere hacer, o por el otro lado hay una necesidad, en este caso, que se identifica, ¿no? Por ejemplo, reuniones, algún rato con el tema de limpieza, todo este tipo de cosas que tienen que decidirse de forma colectiva en reuniones, igual, ¿no? Entonces es eso, o sea, se maneja lo individual y lo colectivo, ¿no? De forma intercalada. Y yo me he integrado en este último tiempo al Alto Aesthetics, y el Alto Aesthetics ha comenzado haciendo una fiesta que se llamaba Cholonización. Cuando han hecho esa fiesta para recaudar fondos, los chicos me han contado que lo primero que han comprado ha sido el jampato, que está allá. Ay, y entonces ahora el jampato es parte de la casa. Y los martes generalmente, o bueno, los chicos siempre están de... ¿Qué hacen fumar? Sí. Pero han comprado el sapo luego de la cholonización. Pero también están ahí el tío de los cahuayapus, tío, ¿no? De los cahuayapus y otras. Al tío más va a resentirse. Que salga un pico. Ahí les voy a tomar una foto para la portada. Sí, miren a esta cámara, por favor. Ya. ¿Cómo están manejando en el Alto Aesthetics? ¿Qué términos están manejando? Porque, por ejemplo, ¿no ve? Esta migración boliviana a la Argentina, o sea, ahora está en debate el término marrón, ¿no ves? Sí. Que no es indio, ni es indígena, ni es colla, ¿no ves? Ni es aymara, es marrón. Hay otra categoría, ¿no ves? Acá hay alguna categoría conceptual, no sé, denominación. O sea, nosotros no estamos como apuntando de momento a terminar definiendo quizá esto, ¿no? Más bien, o sea, entramos en el tema de discusión, ¿no? Porque al rato lo que estamos hablando, ¿no? Respecto a el tema del bocholo, la chola, o sea, como una especie de identificaciones igual que hay, ¿no? Con estas discusiones. Pero es más eso, o sea, porque creo de que lo otro es, de momento al menos, atribuirnos una especie de autoridad que creo que no sé, o sea, estamos trabajando con este tema de lo que son estéticas, ¿no? O sea, por un lado, como decíamos, el tema recoger, luego por el otro lado difundir, y luego, o sea, después el registro, difusión, y luego por el otro lado producción igual, ¿no? Pero es algo que discutimos, sí, todo el tiempo, pero creo que de momento no estamos en esa, ¿no, Ivana? De categorizar así nosotros, de apuntar, digamos, esta es la categoría puntual, ¿no? Que se trabaja. El asunto es que sí tenemos una... Sí, estábamos en un inicio... Allá. Sí, entramos cuatro. Ya, a ver... Me olvidé lo que quería decir. Se ha meneado mi cerebro. Más que una pregunta, tengo un comentario. Porque igual cada colectiva debe venir con una reflexión también, ¿no? Que no va a ser, digamos, ya a ver, desde hoy todos somos collas, ¿no? O no sé. Sí. Yo creo que todos nos identificamos. Yo creo que incluso con eso tal vez no todos, porque como somos 17 y ya en este tiempo que hemos estado en más reuniones, en más actividades,
todos hemos confluido aquí al Alto, ya sea que viven aquí, ya sea que vivían en La Paz, pero se sienten más cómodos, más, no sé, más situados en el Alto, o que han pasado tal vez de otros países aquí y se sienten aquí convocados, ¿no? Aquí es el lugar en el que tal vez se puede expresar su trabajo, pero como somos tantas, entonces ya ahí yo veo que han puesto al inicio 2 categorías: las personas que sí vivíamos en el Alto, las alteñas, y quienes han venido, se han sentido convocados, alteñizados. Qué lindo. Alteñizadores y alteñizados. Sí. Y después, ahí ya tenemos compañeras que sí se identifican como aymaras. Cuando preguntas, ¿no? Dice, yo soy tal y soy aymara. Y hay otras personas que dicen, yo soy tal y no soy indígena. Pero hay un motivo por el que dicen eso, ¿no? Y hay un espacio internacional que está ahorita agarrando todo lo indígena para tratar también de homogenizar y de decir hacia dónde tiene que ir lo indígena. Y creo que es justamente lo que el Alto se ha quitado de encima. No somos el proyecto indígena que se quería hacer de Bolivia en el siglo XX, ¿no? Como relegar a nuestros abuelos al campo, o relegar a ciertas actividades, relegar a sujetos folclóricos, relegarnos a lo que querían hacer de nosotros. Hemos superado todo eso, y creo que también de ahí viene todo esto de que ahorita nombrarnos con una identidad fija no se ha dado, sino que es móvil. Y a veces entre nosotros nos preguntamos, pero esto no será una especie de movilidad privilegiada, y nos cuestionamos, ¿no? Tal vez hay otras personas a las que sí se puede señalar, tú eres esto. Nosotros tenemos tal vez esto de, es un privilegio, y lo hemos estado, con algunas personas lo hemos hablado, lo hemos estado pensando, y creo que tampoco, porque nuestra situación también está atravesada por una clase social que a nosotros no nos permite venir a disfrazarnos y salir impunemente de lo que vivimos en nuestra realidad. Nosotros no venimos de familias que han acumulado durante décadas riquezas que a nosotros nos permitan vivir sin trabajar. Nosotras tenemos que trabajar. Que buscarse la vida. Sí, entonces no hay una identificación fija, determinada, pero sí hay una realidad concreta. ¿Cómo surge de repente este proyecto, ¿no? de un puesto, de un feriante en este espacio de la 16 de julio? Ya. Desde hace tiempo, como ha surgido el colectivo pensándose desde los márgenes, desde las periferias, desde lo no central, y contra una generación de cultura desde el Estado que ha sido homogenizante, primero con lo occidental y después con una visión medio folclórica, pero siempre en museos, siempre pensando que la cultura, la estética, el arte la produce un pintor, hombre blanco de renombre, que va a pintar un pueblito, una comunidad o algo así. El colectivo, varias personas en el colectivo, le vienen dando la vuelta a que no es cierto, eso no es lo que es, ahí se cierra el arte, ahí se cierra la cultura. No te está filmando a vos, amigo, a mí me está filmando. Sí, vamos. Sí. Vamos.
Sí, es que piensan que le estamos filmando. Nos ha pasado otra vez abajo igual. ¿No? Estábamos igual pasando y nos ha venido a increpar que me están filmando, malditos, que no sé qué. Y claro, le hemos dicho, no, pues no estamos filmando. A mí me está filmando. Ya, ¿me explicabas? Ya. Entonces, ¿No te ha golpeado? No. ¿Estás bien? Sí, estoy ¿Tu ajayo te lo llamo? No, tranquilo. Vente, Roberto. No sé si te ha hecho asustar. Vamos. Ya, vamos. entonces, las estéticas están vivas y se generan en los espacios populares y colectivos que habitamos. No se generan firmadas con un autor o una autora y se capitalizan de esa manera. Se generan todo el tiempo. En la música chicha que se ha generado en toda la parte andina, en la vestimenta de las cholas y en toda la vestimenta de colores y brillos que hay en los bailarines. Se genera en las mismas narrativas que surgen en estos espacios que están superpoblados. Claro. Entonces ahí había la idea de, no queremos una galería, tomaremos un puesto. Claro. Tendremos un puesto en la Feria 16 de Julio. Y pues a finales del año 2024 hemos comenzado a trabajar en el proyecto de tener un puesto como colectivo en la 16 de julio. Entonces nos hemos organizado, las 17 personas que somos, en 6 grupos que iban a hacer su intervención en la Feria 16 de julio. De forma efectiva hemos concretado el proyecto en marzo y abril de este año. De contrabando hemos alquilado un puesto en la parte de la Riel. Digo de contrabando porque está prohibido que los propietarios alquilen los puestos. Se hace en la práctica, pero está prohibido, ¿no? Entonces hemos negociado hacer el alquiler. Nos han alquilado una tía y cada semana, durante 2 meses, diferentes grupos del colectivo han vendido en la feria productos que meses antes hemos diseñado, hemos creado y hemos producido pensando en el público de la feria, que es quizás, si pensamos en cualquier evento artístico o evento cultural, no hay público más grande que el que se podría tener en la feria. Más grande, más heterogéneo, más diverso que este. El proyecto del puesto del Alto Aesthetics en la Feria 16 de julio no era solamente una intención de revertir lo que se piensa hegemónicamente como arte o como cultura, sino era también pensar en las estéticas como un motor económico y reconocer que como colectivo nuestro lugar, nuestra forma inclusive de ser, de generar autogestión, estaría no en vender en una galería, sino en generar autogestión a partir de nuestro propio contexto, la feria. Estás escuchando, estás viendo Parla Sipjañani, nos hablaremos este programa audiovisual, esta cartografía de los espacios y los territorios que habitan las luchas sociales en Bolivia. Y en este programa nos encontramos con el Alto Aesthetics, que es una colectiva, que es un grupo de diferentes artistas, justamente multidisciplinario, que genera cultura desde la Ciudad del Alto, en la Ciudad del Alto y para la Ciudad del Alto. Nos encontramos con Alexis Argüello y con Ivana Molina, compañero o compañera justamente de El Alto Aesthetics. Alexis, para ir cerrando también esta entrevista, este recorrido por la Ciudad del Alto, por estos diferentes escenarios, espacios y territorios en la Ciudad del Alto, ¿por qué es importante este espacio donde estamos? Estamos en Las Rieles, ¿no? Más allá está la Feria Basura, como así lo llaman, ¿verdad? En redes sociales, creo. Porque es importante, ¿no? Para este trabajo que vienen desarrollando,
en el quehacer cultural desde el Alto Aesthetics. Hablar de la feria del 16 de julio es así bastante importante. Bueno, por ejemplo, ahorita tengo un motivo distractor que está sonando de lirios, digamos, ¿no? El tema de la tuya chicha. Pero más allá de aquello, es la segunda feria más grande de Latinoamérica, después de la Salada, justamente en Argentina. Las dinámicas igual que llega a ver, ¿no? Por ejemplo, encuentras productos que tienen un precio en las primeras horas de la mañana, luego otro en la tarde y luego ya cuando se están recogiendo igual, ¿no? Y una dinámica igual interesante en ese sentido. Encuentras una gran cantidad de cosas, ¿no? Desde productos de carácter así artístico, ¿no? O sea, que están relacionados con algún tipo de arte, ya te dan desde, no sé, pues obras históricas, encuentras libros, películas, tal vez incluso en formatos, ¿no? Justamente que tienen que ver más con cintas, etcétera, ¿no? Música, igual un montón, la gran mayoría pirateada. Entonces, es eso, o sea, estas relaciones que terminan llegando a ver, además de que mucha gente termina siendo cohesionadora en el sentido de lo que es la paz. Hay una gran cantidad de gente, por ejemplo, que tiene su puesto, que son paceños, es igual que son alteños. Además, cómo se sigue expandiendo cada cierto tiempo, ¿no? Poco a poco, en cierta medida, se ha tratado igual de organizar un poco en el sentido de algunos lugares que tienen cierto tipo de mercadería y demás, pero de alguna forma está mezclado, ¿no? Entonces uno termina a ratos encontrando algo que no, tal vez que no estaba en sus planes, o sea, en su búsqueda inmediata, pero que lo termina hallando, ¿no? A veces tarde, ¿no? Porque es así como que necesitaba esto, pero bueno, ya está. Y luego preguntas y además te quieres matar, ¿no? Pero sí, es una relación interesante. Además, todavía igual tengo entendido que se practica en algunos casos igual el tema del trueque, igual acá. Hay gran cantidad igual de gente de que termina por algún momento teniendo un tipo de mercadería, luego cambiándola. O sea, es una cosa bastante viva, ¿no? Además, por el otro lado, esta relación que llega a haber con qué podría llegar a indicar, o sea, no se me viene muy clara ahí la palabra, pero esta relación que llega a haber entre públicos que vienen de diferentes estratos, los cuales pueden llegar a buscar a alguien tal vez algo para, no sé, pues una marca, por ejemplo en el caso de ropa, la cual quiere terminar demostrando algo al colocársela, y gente que la cual la termina vistiendo simplemente porque le ha parecido bonita, ¿no? Así, pero desde un concepto que sin partir de lo fashion, digamos, ¿no? Entonces ahí uno termina encontrándose y es así como esta especie de posibilidad de exposición, intercambio, muestras, regateo, etcétera, con el tema de mercaderías, puede llegar a constituir igual parte de uno, desde los consumos igual que puede llegar a tener, o por el otro lado desde el ofrecer determinado tipo de mercaderías, ¿no? Y es una relación así cohesionadora, o sea, hay espacios en los cuales la gente básicamente termina interactuando y en algunos incluso se puede hablar de amistad entre caseros y caseros al punto de proveedores, que estos proveedores, por ejemplo, en mi caso en su momento con los libros, cuando hacía rescate, pues en carnavales, o sea, me invitaban a compartir igual unas cervezas y demás, igual todo esto en proveedores. Una práctica comunitaria. Claro, ¿no? Entonces hay este tipo de relaciones, ¿no? O incluso algún rato, cuando hay este tipo de acercamiento, pues llegar incluso a no pagar, por así decir, completo el monto, y en el siguiente encuentro igual terminas haciéndolo, porque ya hay una relación, digamos, ¿no? Fuerte en ese sentido. Entonces sí, es una dinamizadora socioeconómica que tiene varias particularidades de la feria y bueno, para nosotros ha sido fantástico como el Alto Aesthetics el haber justamente apostado por llegar a tener un puesto con este proyecto justamente que tuvimos, ¿no? Acá en la feria del 16 de septiembre. Ivana, para ir cerrando también esta entrevista, hablábamos también de los espacios digitales, de las redes sociales, ¿no? Sabemos que el Alto Aesthetics tiene mucha presencia en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿no? Entonces, preguntarte por la importancia de este espacio, ¿no? Que es un espacio real hoy, ¿no? Como lo vivimos también, lo digital, y si han sufrido algún ataque, ¿no? En redes sociales, porque el Alto Aesthetics también pone temas importantes, ¿no? en el espacio digital, como el racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a raíz de eso han sufrido algún tipo de ataque, ¿cómo se enfrenta, ¿no? esa violencia digital? Ya. Sí, el colectivo tiene sus redes sociales, se ha hecho muy famoso, creo, a partir de las redes sociales. Hay un público que no es solo con las redes sociales, puedes llegar afuera. Entonces tenemos público internacional.
Y también hemos tenido una última experiencia que quisiera contarte, ¿no? Como decía Alexis, hemos comenzado a leer de forma colectiva La Revolución India de Fausto Reynaga. A estas sesiones de lectura le hemos dado el nombre La célula de la palabra, y hay una intencionalidad con todo esto. O sea, sí podíamos haber escogido cualquier otro libro, pero este libro se ha escogido por la situación política que está viviendo ahorita el país. Los chicos han escogido esto porque estamos terminando un ciclo de una izquierda y entrando a una derecha. Entonces, a un espacio, a una situación política más conservadora, que incluso se está hablando de que va a cambiar el nombre de Bolivia, vamos a dejar de ser Estado plurinacional, vamos a ser una república. Sí, no se sabe. Hemos escogido no compartir esta actividad en Instagram, pensando en tener mucho más presencia en el espacio que tenemos en el Alto. Como ustedes han visto, tenemos nuestra sede, que es la Casita La Altuza, y lo que tenemos la intención es tejer más vínculos, articularnos mucho más con nuestros vecinos, con las personas que viven en las diferentes zonas de la ciudad del Alto, o que comparten una realidad mucho más parecida a la que tenemos, ¿no? Y hemos escogido compartir la actividad tras finalizar las sesiones de lectura. Se ha subido a TikTok y hemos tenido hartos comentarios que aludían que ya no estamos en esos tiempos, en los tiempos de la Revolución India, ya hemos cambiado. Eso ha generado mucha división. Había incluso una persona que indicaba: deberían investigar este colectivo porque puede ser una célula de terrorismo o de violencia. Deberían decirle... Violencia estética. Sí, deberían decirle a la fiscalía. Y es interesante, ¿no? Porque, claro, ya analizándolo es interesante, porque dices, uno puede expresar todo esto aquí, decirlo, pero tras esta caída tan desastrosa de nuestra izquierda corrupta, probablemente nos vamos a enfrentar a un tiempo en el que se van a tratar de restringir muchas libertades, muchos derechos sociales y colectivos que no nos han regalado ningún partido. Se han peleado colectivamente por décadas, pero esa es nuestra experiencia, ¿no? No hemos puesto un eslogan que diga luchamos contra el racismo, contra la discriminación, pero por nuestras actividades sabe la gente quiénes somos. Y también ahí están los fascistas, creo, atentos a qué vamos a hacer. Pero nosotros estamos organizados, nosotras estamos organizadas y vivimos aquí, así que aquí vamos a seguir. Bueno, de hecho, claro, el contexto político que se viene para Bolivia justamente es un escenario de derecha, ¿no? Fascista, y también tendremos que resistir desde la cultura, ¿no? Que es lo que vienen haciendo desde el Alto Aesthetics. Sus palabras finales, y también agradecerles a Alexis y Ivana en este quinto recorrido para la Sibjañani. Hablaremos cartografías de las luchas sociales en Bolivia. Yo quiero parafrasear, ¿no? Esa frase, que es así, bueno, parafrasear sería algo así como que nosotros no somos enemigos de los caras, pero somos más amigos de los salteños, ¿no? O sea, y justamente de quienes vienen de diferentes espacios, justamente urbanos, rurales, y tienen esta relación multilocal, ¿no? Entonces, desde ahí espero que sigamos trabajando cosas, por un lado, ¿no? Precisamente para que nuestra ciudad tenga un nombre más alto dentro de lo cultural, que es ya un fenómeno que ya acontece, por lo menos en el tema de lo que es lo artístico plástico, lo arquitectónico y lo literario, ¿no? Entonces hay que ver qué otras más, con estas 8 bellas artes igual, dónde más podemos ir cooptando este tipo de espacios para que igual en ese sentido, ¿no? O sea, se pueda pensar Bolivia desde el Alto y bueno, el Alto desde esta forma de ver, digamos, Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a seguir como colectivo. Como decimos, somos 17 integrantes, no están todos acá, y les agradecemos realmente a ellos igual por bueno, habernos permitido igual estar acá justamente hablando con ustedes respecto a lo que andamos haciendo y lo que al parecer, según gente que dice en redes sociales, andamos conspirando posteriormente, ¿no?
Gracias, Alexis. Ivana. Ya, pues yo quiero despedirme haciendo un anuncio. Tras nuestro proyecto de la Feria 16 de julio, hemos decidido hacer un archivo visual, pero también un archivo de análisis y reflexiones escritas de lo que hemos hecho en la Feria 16 de julio, que hacía el Alto Aesthetics. Y el siguiente mes, bueno, en las siguientes semanas ya vamos a presentar el resultado. Es un libro, el primer libro del colectivo, que se titula Diseño Cholo. Vamos a presentarlo en el Alto en algún lugar. Va a estar todos invitados. Creo que es bien importante para nosotros haber llegado a esto, porque en sí nos pensamos a través en el Alto, pero creo que también queremos hacer nexos con otros espacios que son como el Alto. No se llaman así, pero son como el Alto y están dispersos en América Latina o en nuestro mismo país, ¿no? Y es esto que era periférico, que no tenía atención y que ha crecido de todas formas. Entonces, por eso es importante para nosotras y nosotros tomar la palabra escrita y expresar nuestros análisis y reflexiones, porque ya no queremos que nos vengan a decir qué somos. Nosotros pensamos qué somos y sabemos, y eso es lo que estamos construyendo. Entonces, eso es el colectivo, el Alto Aesthetics.